Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes para maniobrar la crisis de las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 18 de abril. Hoy Estados Unidos volvió a imponer las sanciones al petróleo de Venezuela. Es un castigo de los gringos al régimen de Maduro porque no está garantizando elecciones libres para el próximo 28 de julio. Maduro vetó la candidatura de María Corina Machado y la de su designada Corina Lloris. Y ahora la oposición está fracturada. En este complicado escenario entra Colombia, no solo por la migración, sino por la invitación del régimen al gobierno de Gustavo Petro para que sea observador del proceso electoral. Hoy revisamos cómo las restricciones favorecen a Maduro y por qué a la oposición le convendría que gobiernos como el de Petro vigilen lo que suceda en julio. Colette Capriles es profesora universitaria en Ciencias Sociales y Teoría Política. También hace parte del Foro Cívico en Venezuela. Muchas gracias por pasar por acá. No, muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Muy buena oportunidad para que conversemos. Cuéntanos cómo funciona esto de las sanciones y qué impacto tiene en el régimen de Maduro. El sistema de sanciones que tiene Venezuela es bastante complicado. Desde hace 2 años hubo una primera licencia importante que tiene que ver con la industria petrolera, que es la licencia a Chevron, que permite que la producción petrolera de Venezuela en asociación con Chevron se haya estabilizado. Luego se produjo el año pasado la licencia general 44, que permitía extender ese mismo esquema de Chevron a otras compañías petroleras privadas e internacionales, de manera de también contribuir a la producción y sobre todo a que la comercialización del petróleo venezolano no siguiera haciéndose como lo había venido haciendo el gobierno de Maduro para evadir las sanciones a través de actores informales, ilegales, desconocidos, casi convirtiendo al petróleo venezolano en un factor de contrabando, literalmente. Ese levantamiento ha permitido que haya por lo menos cierta rendición de cuentas de parte del gobierno de Maduro acerca de qué pasa con el petróleo, porque las cuentas las llevan las propias compañías externas, no el gobierno venezolano. Pero es cierto también que la política de sanciones en general ha ayudado mucho a la narrativa del gobierno de Maduro, es decir, el gobierno afirma que con sanciones o sin sanciones puede seguir en el poder, puede seguir con su proyecto político, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en general la eficacia de las sanciones ha sido nula para efectos de favorecer la liberalización o la transición política en Venezuela. El tema de las sanciones ha sido más bien muy funcional para el gobierno de Maduro porque le ha permitido radicalizarse. La única oportunidad que tiene el gobierno de Maduro de ganar la elección es dividiendo a la oposición y que no haya por una parte un candidato unitario, pero que además haya fragmentación del voto y sobre todo abstención. Justo te quería preguntar ahora por eso. El presidente Petro estuvo en Caracas y además de reunirse con Maduro, se reunió con Manuel Rosales, candidato que sí pudo inscribirse y es de la oposición. La oposición mayoritaria lo acusa a él de ser como un embuchado de Maduro. ¿Lo es? Explícanos un poquito la división de la oposición. La verdad es que eso me parece un absurdo. Él ha ganado 2 veces la gobernación del Zulia, enfrentándose a candidatos del madurismo, y los ha ganado a pulso. No los ha ganado porque el gobierno le ha permitido. La oposición tiene una división histórica desde hace 10 años, en los cuales hay 2 teorías del cambio. Una teoría del cambio que tiene que ver con presión, movilización, insurrección casi, presión internacional, sanciones, etcétera, para que el gobierno de Maduro simplemente pues renuncie, se vaya, desaparezca. Y otra teoría del cambio, en la cual se supone que precisamente el proceso de cambio político hacia una democratización es un proceso de acumulación de fuerza, es un proceso en el que el chavismo tiene un papel que cumplir porque fue una fuerza fundamental en lo político, más allá de que tenga la ideología que tenga. Ha habido toda una dinámica en los últimos 10 años en los cuales en algún momento la mayoría de la oposición ha compartido la primera teoría y luego la mayoría de la oposición ha compartido la otra teoría. El último fracaso de la oposición, que tuvo que ver con el gobierno interino, se basaba precisamente en en la teoría de la máxima presión y fracasó. El gobierno de Maduro se restringe, se aísla, vamos a decirlo así,
y espera que ocurra lo que terminó ocurriendo, que es la fractura dentro de la oposición. Entonces, una teoría del cambio que pretendía fracturar el gobierno de Maduro terminó fracturando a la oposición. ¿Y cómo se ve esa fractura? O sea, ¿Rosales es el único opositor realmente en el tarjetón? No es solamente Manuel Rosales, hay varios, está Enrique Márquez, está Antonio Icarri, hay varios partidos de oposición que son de oposición. O sea, esa distinción entre una falsa y una verdadera oposición realmente no existe, excepto en el caso de algunos individuos que crearon como sus propios partidos con el apoyo del gobierno, pero eso prácticamente no existen. Eso no es oposición. Entonces, distinguir entre una falsa y una verdadera oposición es un chantaje que algunos miembros de la oposición utilizan para legitimar su propia posición frente a lo que debe hacerse en estas condiciones. Porque el dilema que está planteado es, si María Corina Machado no apoya a nadie, bueno, entonces no habrá candidato unitario y quedará a lo mejor Rosales con el resto de los candidatos corriendo a ver cómo funciona su candidatura. ¿Cómo lees que debe ser el papel de la comunidad internacional? Se habla de los países de la CELAC y de la invitación a Colombia, y ya hay críticas a Petro por si llega a aceptar. El objetivo estratégico es tratar de ver cómo se transforma el conflicto en Venezuela para que deje de ser un conflicto intratable. Y además es la opinión de la mayoría de los venezolanos, que ya están muy, muy cansados de ser las víctimas de un conflicto político que no controla y que parece interminable, ¿no? Las críticas a lo que puede recibir el presidente Petro las va a recibir porque es verdad, este proceso electoral está siendo llevado a cabo en condiciones restringidas, pero es que esto no es una democracia, así de sencillo. Lo que tienen que decir estos actores es, bueno, pero nosotros, esto no es una democracia, tratemos de que podamos reconstruir un camino hacia una apertura posterior del sistema de tal manera que podamos ir avanzando en la democratización. Pero si partimos del principio de que lo que hay que tener en Venezuela son elecciones suecas, suizas o noruegas, bueno, es imposible hacer nada, porque es que eso no va a ocurrir. ¿Cuál es la rendija? Que hasta ahora el gobierno de Maduro tiene todavía apego a lo que podríamos llamar la voluntad del pueblo. Necesita legitimación popular. Le interesa muy poco la legitimación electoral de los otros países, eso no. Pero sí le interesa sacar sus cuentas y sus números. Lo que también está interesado es que la oposición no se pueda contar, eso sí es verdad. Sobre todo que sea auditable el proceso. Por eso la observación internacional es esencial. No tiene nada que ver con legitimar el proceso. Y eso es esencial para la oposición. A quien se ayuda con las misiones internacionales es a la oposición, es al votante. Es decir, quien critica las misiones de observación internacionales no está entendiendo nada de lo que pasa en Venezuela. Por último, ¿qué percibes en tu día a día entre la gente? ¿Aún con todo esto quieren salir a votar? Bueno, sigue siendo muy fuerte en el sentido de que alrededor de un 65% de la gente que dice que sin duda va a ir a votar, y algo así como un 15 o 20% adicional que dice que seguramente va a ir a votar. Y es muy importante también el papel que pueda jugar María Corina Machado en estimular el voto, incluso si ella no es la candidata o si su sustituta tampoco lo es, ¿no? Pero es evidente también que hay muchos peligros porque siempre cabe la posibilidad de que las condiciones políticas empeoren, básicamente, y haya más restricciones incluso de las que hay hoy. Por lo menos la mitad de los votantes o más dice que no le importa por quién va a votar con tal de votar contra Maduro, ¿no? Es decir, esa es la situación. Así que bueno, estaremos todos muy pendientes de cómo sigue esta historia. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Profesora, muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ustedes. Y arranca el día con estas movidas. Por primera vez, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, plantea públicamente su salida. Dijo en el Congreso que si la empresa se ve impactada por su gerencia, renuncia al cargo. El próximo miércoles será la audiencia de la Procuraduría en el caso contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en su juicio por presunta participación en política. Y en el Congreso también habrá racionamiento de agua. Será por 3 horas cada día. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.